Muy bien, ya estamos grabando. El día de hoy solamente vamos a ver la sección 9.4 eh, y lo que hace falta lo podemos ver en la siguiente semana, en los días martes y miércoles. Jueves tendríamos ahí el espacio para que repasen, ¿verdad? Y esa también es otra ventaja. Entonces, lo más importante a tomar es el hecho de que el parcial 4 sería el 17. Siempre a las 2, ¿verdad? A las 2 de la tarde para entregar el siguiente día. Y que vendrían los capítulos 9 y 10. El 10 es bien pequeño. En un día se ve. El 10, el capítulo 10. Vamos a ver el resto del capítulo 9 el martes y el 10 el miércoles porque es corto. Realmente es bien corto. Bueno, veamos rotación de factores. Como se indicó en la sección 9.2, todas las cargas de los factores que se obtuvieron de las cargas iniciales por una transformación ortogonal tienen las mismas habilidades de reproducir la matriz de covarianza o correlación. De álgebra matricial conocemos que las transformaciones ortogonales corresponden a rotaciones rígidas o reflexiones de los ejes coordenados. Por esa razón, una transformación ortogonal del factor de las cargas, eh, también como las implicadas en las transformaciones ortogonales, se llaman rotaciones de factores. Bueno, si yo multiplico por, ya sea antes o después, por una matriz, por, por una matriz ortonormal, pues lo que se obtiene en los datos es simplemente una rotación rígida, ¿verdad? En el sentido que es como que yo solo muevo los ejes, ¿verdad? Todo lo demás queda igual. Si L sombrero es la matriz de la estimación de las cargas de los factores que se obtiene por cualquier método, principales componentes o máxima verosimilitud, etcétera. Entonces, L estrella sombrero es L sombrero por T, donde aquí tenemos que es una matriz de, bueno, ya la estrella sombrero sería la matriz de las cargas rotadas. Y esta es una matriz ortogonal que basta con esa condición, ¿verdad? Para que sea ortogonal. Es decir, de que si yo agarro eh, cualesquiera dos columnas, yo tengo que son ortogonales, eh, si no son las mismas, y además cada una tiene longitud 1. Además, la covarianza estimada se mantiene sin ningún cambio, ya que pues L por L transpuesta más sigma, sí, sombrero. Bueno, yo meto ese T por T transpuesta porque es la identidad, pero eso me genera el L estrella sombrero por L estrella sombrero prima transpuesta, más ciertamente sí sombrero. Esta ecuación me indica de que la matriz residual, pues al restarle, ¿verdad? La matriz de covarianza se mantiene sin cambios. Además, las varianzas específicas sí, subí sombrero y por lo tanto las comunalidades HI cuadrado sombreros no se cambian. Por lo tanto, desde un punto de vista matemático, no es relevante saber si él es sombrero o, bueno, si se obtiene el sombrero o el estrella sombrero, ya que las cargas originales podrían no estar fácilmente interpretables. Usualmente es de práctica rotarlos hasta que se logre una estructura más simple. El raciocinio es muy parecido a afinar eh, el foco de un microscopio para poder ver los detalles más claramente.
Bueno, es interesante, ¿verdad? Cuando uno ve el microscopio y lo está ajustando para poder ver la imagen con mayor resolución, con mayor, que esté más afinada la imagen, ¿no? Y entonces lo que nos dice es que aplicar esas rotaciones tiene como la misma función. Idealmente quisiéramos, deberíamos ver un patrón de cargas tales que las cargas de las variables son altas en un factor único y son pequeñas para cargas moderadas en los siguientes factores. Entonces, sin embargo, no es siempre posible obtener esta estructura simple. Aquí vemos en todos los ejemplos, se ve de que hay una diferencia de las cargas con la rotación y que se puede apreciar las rotaciones con mayor facilidad. Y dice que, sin embargo, las cargas de rotación para los datos del Decathlon se discuten en 911, proveen casi un patrón ideal. Deberíamos concentrarnos en métodos gráficos y analíticos para determinar una rotación ortogonal a una estructura simple cuando m es igual a 2 o los factores comunes se consideran dos a la vez. La transformación a una estructura simple frecuentemente puede ser determinada gráficamente. Los factores comunes no correlacionados se pueden considerar como vectores unitarios alrededor de ejes coordinados perpendiculares. Una gráfica de los pares de las cargas de los factores L y uno sombrero, L y dos sombrero, nos da 3 puntos, cada uno de los cuales corresponde a una variable. Los ejes coordinados después se pueden visualizar al rotarlos a través de un ángulo phi. Eh, y las cargas rotadas, L sub i J estrella sombrero, se determinan de estas relaciones. L estrella sombrero igual a L sombrero por T. Y aquí, bueno, estamos viendo el caso de dos dimensiones, ¿verdad? Tenemos una rotación en el sentido de las agujas del reloj y la otra es en el sentido opuesto de las agujas del reloj. Entonces, eso puede, hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? ¿Qué tipo de rotación vamos a ocupar? Las relaciones realmente se implementan en un análisis gráfico bidimensional. En esta situación, los clústeres de las variables usualmente son aparentes a los humanos y esos clústeres no permiten identificar los factores comunes sin tener que inspeccionar las magnitudes de las cargas rotadas. Por otro lado, para m mayor que 2, las orientaciones no son fácilmente visualizadas y las magnitudes de las cargas rotadas deberían ser inspeccionadas para hallar una interpretación más significativa de los datos originales. La discogitación de la matriz ortogonal T que satisface una medida analítica de estructura simple será considerada pronto. Entonces aquí vemos un ejemplo, 9.8, rotación de factores, una primera vistazo. Lowell y Maxwell presentan una matriz de correlación muestral de las notas para áreas de materias P igual a 6 para N igual a 222 estudiantes del sexo masculino. Esa es la matriz de correlación. Entonces, aquí hay una un lenguaje galo, creo que estará en español, que se relaciona al grupo de lenguajes celtas, particularmente el lenguaje celta que se ocupa en Escocia y la cultura asociada a los que hablan ese lenguaje y sus descendientes. Galo creo que sería en español, inglés, historia, aritmética, álgebra, geometría. Se obtiene una solución del máximo de verosimilitud para b igual a 2 de factores comunes, nos da estas estimaciones. Entonces, podemos ver desde ya de que aritmética, álgebra y geometría tienen unas cargas mayores a las otras, ¿verdad? Y además hay una diferencia de signos. Pero si hacemos la rotación,
nosotros tenemos, de hecho, una mejor descripción. Aquí podemos ver una rotación, me parece que dice que es de 20 grados. eh, entonces, en el sentido de las agujas del reloj, ¿verdad? Un ángulo phi de 20 grados, de tal forma de que eliminemos las cargas negativas, que solamente indican que podría ser por los opuestos, no tiene nada que ver con el hecho de que pues algo es mejor o peor, sino que es nada más un contraste. Luego nos dice que todas las variables tienen una carga positiva para el primer factor. Laoli y Maxwell sugieren de que el factor refleja una respuesta global de los estudiantes a la instrucción y podría ser etiquetado como un factor de inteligencia general. La mitad de las cargas son positivas y la mitad son negativas en el segundo factor. Un factor con ese patrón de carga se llama factor bipolar. Eh, Al asignar polos positivos y negativos es arbitrario porque los signos de las cargas del factor se pueden revertir sin afectar el análisis. Este factor no es fácilmente identificado, pero es tal que los individuos que tienen notas arriba del promedio las pruebas verbales obtienen notas arriba del promedio en el factor. Individuos que tienen notas arriba del promedio en las pruebas matemáticas, obtienen notas debajo del promedio en el factor. Eh, Quizá el factor puede ser clasificado como un factor matemático no matemático. Entonces, ahí están unas posibilidades que podríamos dar para estos factores. La pareja de cargas de factores LI1 sombrero, LI2 sombrero se grafican sus puntos en la siguiente figura que acabamos de ver, ¿verdad? Los puntos se etiquetan con el número de variables correspondientes. También nos muestran una rotación ortogonal en el sentido de las agujas del reloj, de las coordenadas de los ejes a través del ángulo phi igual a 20 grados. Este ángulo se escoge tal que uno de los nuevos ejes pasa a través de L4.1 sombrero, L4.2 sombrero. Cuando esto se hace, todos los puntos caen en el primer cuadrante. El, las cargas de los factores son todos positivos y los dos clusters distintos de variables se revelan con mayor claridad. La prueba de matemática de las cargas es alta en F1 estrella y tienen cargas casi casi cero, casi nulas en F2 estrella. El primer factor se podría llamar un factor de habilidad matemática. Similarmente, las tres variables de las pruebas verbales tienen altas cargas en F2 estrella y moderadas a pequeñas cargas en F1 estrella. El segundo factor se podría etiquetar como una habilidad verbal. El factor de inteligencia general identificado inicialmente está sumergido en los factores F1 estrella y F2 estrella. Entonces, sin la rotación, nosotros no vemos tanto como la diferencia entre esos factores que podrían ser de verbal y matemática, pero cuando hacemos la rotación, sí. Cuando no hacemos la rotación, vemos más como, ok, aquí hay una inteligencia general, ¿verdad? Entonces, aquí sí hay facilidad de sacar esas conclusiones, ¿verdad? Las cargas de los factores rotados se obtienen de las ecuaciones que hemos visto con phi igual a 20 grados y corresponden a las comunidades estimadas como se muestra en la siguiente tabla. Las magnitudes de las cargas de los factores rotados refuerzan la interpretación de los factores sugeridos por la figura 9.1. La siguiente figura. Las comunidades estiman las estimaciones de las comunidades no cambian por la rotación ortogonal, ya que L transpuesta es igual a LT transpuesta L transpuesta igual a L estrella por L estrella transpuesta. Y las comunidades son elementos diagonales de estas matrices. Indicamos en la siguiente figura que sugiere una rotación oblicua de las coordenadas. Uno de los nueve ejes parece que pasa a través del clúster 1, 2, 3.
y la otra en el grupo 4, 5, 6. Entonces, rotaciones oblicuas se llaman de esta forma porque corresponden a rotaciones no rígidas de los ejes coordenados que nos dan nuevos ejes que no son perpendiculares. Aunque no los vamos a ver, simplemente se comentan. Entonces aquí tenemos la rotación de 20 grados, ¿verdad? Para el cual con los 9 ejes tenemos a todos los puntos en el primer cuadrante. Ok, y aquí ya con la rotación se ve con mucha mayor claridad, pues la habilidad matemática, ¿verdad? Aritmética, álgebra, geometría, salieron altos para F1 estrella y los otros tres salieron altos para F2 estrella. Aquí tenemos las comunidades. Bien, un segundo. Ok, entonces, sin embargo, es aparente de que la interpretación de los factores oblicuos para este ejemplo podrían ser los mismos que se dieron previamente para una rotación ortogonal. Keiser ha sugerido una medida analítica de estructura simple conocida como Varimax o normal, Varimax normal, criterio de Varimax normal. Definir LIJ estrella tilde igual a L sub IJ estrella sombrero entre H y sombrero que sean los coeficientes rotados escalados por la raíz cuadrada de las comunalidades. Entonces, el Varimax, el procedimiento Varimax selecciona la transformación ortogonal T que toma toda esta expresión tan grande como sea posible. Escalando los coeficientes rotados, el SVJ estrella sombrero tiene el efecto de dar variables con pequeñas comunidades relativamente más peso que la determinación de la estructura simple. Después de la transformación, de que la transformación T se determina, las cargas LSI estrella tilde están multiplicadas por HI sombrero de tal forma que las comunidades originales se preservan. Sin embargo, la ecuación anterior se ve un poco difícil. Y, a pesar de que se ve un poco difícil, tiene una interpretación simple. En palabras, B es proporcional a la sumatoria de la varianza a los cuadrados de las cargas escaladas para el j décimo factor. Efectivamente, maximizar B corresponde a pues distribuir el cuadrado de las cargas en cada factor lo más que sea posible. Por lo tanto, esperamos que encontremos los grupos de coeficientes grandes y los que son casi nulos en cualquier columna de la carga de rotación de las cargas de la matriz L estrella sombrero. Calcular algoritmos de cálculo existen para maximizar B y son bastante populares en análisis de factor, pruebas de computador de análisis de factor, por ejemplo, los software estadísticos SAS, SPSS, PMDP y Minitab proveen rotaciones Varimax. Como podríamos esperar, Varimax, la rotación de Varimax de los factores de carga se obtienen con diferentes métodos de solución, por ejemplo, componentes principales, máxima similitud, etcétera. En general, no coinciden. También los patrones de rotación de las cargas podrían cambiar considerablemente si más factores comunes se añaden en la rotación. Si un factor dominante único existe, generalmente se, se, su presencia disminuye por las rotaciones ortogonales.
En contraste, podría siempre mantenerse fijo y los siguientes factores rotados. Y aquí vemos otro ejemplo de datos que ya hemos visto, ¿verdad? Cargas rotadas para los datos de preferencia de consumidores. Retornamos a los datos de marketing que discutimos en el ejemplo 9.3, donde se seleccionaban, ¿verdad? Se ponía una nota con respecto a lo que era el sabor, si era eh, buen gasto por el dinero, si era de buen valor, ¿verdad? Eh, puede ser flavor, que es parecido al sabor, ¿verdad? Si es apropiado para un refrigerio, si provee mucha energía y la proporción acumulada total eh, lo, de la varianza muestral explicada. Entonces, las cargas de factor originales obtenidas por el método de componentes principales, las comunidades, y tenemos aquí las cargas de factor rotadas con variables. Entonces se muestra en esta tabla. Podemos ver con mayor facilidad de que las variables 2, 4 y 5 pertenecen al factor 1 y en el factor 2 las variables 1 y 3, state y flavor. Entonces está claro que las variables, bueno, ya están 2, 4 y 5, definen el factor 1, altas cargas en el factor 1, pequeñas o nulas en el 2, mientras que las variables 1 y 3 definen el factor 2, altas cargas en el factor 2, pequeñas o nulas en el 1. Variable 4 está más cercanamente alineado con el factor 1, a pesar de que tiene aspectos de que se representa por el factor 2. Podríamos llamar a este factor 1 un factor nutricional y el 2 un factor de gustos. El factor de cargas para las variables se indican con respecto a eh, los ejes de los factores rotados con Varimax versus los originales. Entonces aquí tenemos los datos, aquí tenemos los ejes originales. En el factor 2 teníamos una con signos distintos, ¿verdad? Algunos negativos, pero ya con la rotación, bueno, siempre tenemos negativos, pero ya son más cercanos a ser nulos y eso nos facilita la interpretación. Ahí está el código en SAS y los resultados. La rotación por las cargas de factores se recomiendan particularmente para cargas que se obtienen con máxima verosimilitud, ya que los valores iniciales están restringidos a satisfacer la condición de unicidad de que L transpuesta por sí inversa por L sea una matriz diagonal. Esta condición es conveniente por propósitos computacionales, pero no nos podría dar los factores que más fácilmente sean interpretados. Entonces, aquí está un detalle interesante que pues se trabaja de esta forma inicialmente por cuestiones numéricas y luego pues hacemos la rotación. Bueno, y ahora podemos ver los datos de los precios de las acciones para las carreras rotadas. La tabla 9.8 nos muestra estimaciones de máxima verosimilitud de los factores de carga de las acciones, de los precios de las acciones, del ejemplo que ya habíamos visto. Entonces, habíamos visto, ¿verdad? Bancos y petroleras. Ya cuando se hace la rotación se puede ver la diferencia, ¿verdad? JP Morgan, Citibank, Wells Fargo en el factor 1 y en el factor 2 Dodge, Shell y ExxonMobil. Eh, y aquí las varianzas específicas. Las varianzas específicas y las proporciones acumuladas del total estandarizado de las varianzas muestrales se explican por cada uno de los factores, también se dan.
Una interpretación de los factores sugeridos por las cargas no rotadas fue presentado en el ejemplo 9.5. Identificamos los factores de mercado e industria. Las cargas rotadas indican de que las acciones de los bancos, JP Morgan, Citibank y Wells Fargo, tienen altas cargas en el primer factor, mientras que las acciones de las petroleras Shell y ExxonMobil tienen cargas altas en el segundo factor, a pesar de que en las cargas rotadas que se obtienen de componentes principales no se muestran, el mismo fenómeno se puede observar para ellos. Las dos factores rotados juntos diferencian las industrias. Es difícil para nosotros etiquetar esos factores de forma inteligente. Factor uno representa aquellas fuerzas económicas únicas que causan de que las acciones de los bancos se muevan juntas, mientras que los factores 2 parece que representan condiciones económicas que afectan las acciones de las petroleras. Como hemos notado, un factor general, es decir, uno de todas las variables de las cargas, tiende a ser destruido después de la rotación. Por esta razón, en casos donde un factor general es evidente, una rotación ortogonal es a veces desarrollada cuando se fijan las cargas de los factores. Este comentario va más abajo. Sí, hay un error que se copió de aquí abajo. Bueno, ya casi estamos a terminar que es, este, esta sección. Casi que solo es este ejemplo, creo yo. Y rotaciones oblicuas, de las que habla bien, de una forma bien corta. Entonces, bueno, ya casi terminamos entonces. Eh, la rotación de las cargas para los datos del decatlón olímpico, ¿verdad? Habíamos comentado que el decatlón consiste de 10 actividades atléticas, entre las que ahí pueden ver lanzamiento de peso, eh, que está mal escrito ahí. A ver, o de pesas, creo que ese es lo más correcto, lanzamiento de pesas, obstáculos, salto con garrocha, entre otros, ¿verdad? Javelin, lanzamiento de jabalina, las cargas de los factores estimadas y varianzas especificadas para los datos del decatlón olímpico fueron presentadas en el ejemplo 9.6. Estas cantidades fueron derivadas para un modelo de 4 factores utilizando componentes principales y la solución de máxima verosimilitud. La interpretación de todos estos factores subyacentes no fue inmediatamente evidente. Una rotación Varimax se desarrolla para ver si la rotación de las cargas podría dar un entendimiento adicional. La rotación de las cargas Varimax con Varimax con n igual a 4 factores se muestra en la siguiente tabla junto con las varianzas específicas. Además de las cargas estimadas, la rotación afectaría solamente la distribución de las proporciones de la varianza muestral total explicada por cada factor. La proporción acumulada de la varianza muestral total explicada por todos los factores no cambia. Los factores de la rotación de los factores de las cargas para ambos métodos de la solución nos dan los mismos atributos subyacentes, a pesar de que los factores 1 y 2 no están en el mismo orden. Vemos que, por ejemplo, lanzamiento de pesas, disco, jaulina, las cargas son altas por el factor y por lo tanto Linden, este factor lo llama fuerza de brazo explosivo. Similarmente, salto alto, 110 metros,
carrera de obstáculos de 110 metros, salto con garrocha y hasta cierto punto salto largo. Las cargas son altas en otro factor. Linde los etiqueta como eh, fuerza de pierna explosiva. Las carreras de 100 metros, 400 metros y hasta cierto punto salto largo. Tienen cargas altas en este tercer factor. Este factor se podría llamar velocidad de correr. Finalmente, las cargas son fuertes en la corrida de 1500 metros y la de 400 metros. Para el cuarto factor, Linden lo llama aguante de corrida. ¿Qué tanto aguantar corriendo? O sea, endurance es aguantar, ¿verdad? Eh, y él nota, las funciones básicas que se indican en este estudio principalmente consisten de clasificaciones tradicionales de la pista y el campo atlético. Y aquí está, ¿verdad? Lo que nos decían, tanto con principales componentes y máxima de similitud. Aquí los factores rotados, ¿verdad? Hay cierta diferencia entre ambos. Pero bueno, lo importante es ver que la gráfica de máxima de similitud rotadas de las cargas de los factores de las parejas de los factores 1, 2, 1, 3 se muestra en la siguiente figura. Los puntos generalmente se agrupan alrededor de uno de los ejes de los factores. Las gráficas de las principales componentes rotadas de las cargas son muy similares. Y aquí se puede ver, ¿verdad? La separación por los 4 factores. En este, más que todo, fueron 3. Perdón, aquí tenemos los 10 actividades, ¿verdad? Y podemos ver nosotros los ejes son los factores y con mayor facilidad podemos agrupar esas actividades. Rotación de las cargas con máxima verosimilitud para los factores, para las parejas de los factores 1, 2 y 1, 3 de los datos del decatlón. Bueno, y ahí está. Ahí está básicamente la rotación. Y ahora hablamos brevemente de las rotaciones oblicuas. Rotaciones ortogonales son propiedades para un modelo de factores en los cuales los factores comunes se asumen que sean independientes. Muchos investigadores en ciencias sociales consideran que las rotaciones oblicuas, además de las ortogonales, las últimas son usualmente sugeridas después de que uno ve las cargas de factores estimadas y no sigue un modelo postulado. Sin embargo, las rotaciones oblicuas frecuentemente son útiles en ayudar en análisis factorial. Si consideramos los m factores comunes como ejes coordenados, los puntos dando los m coordenadas L1, LI1 sombrero, LI2 sombrero, LIM sombrero, representan la posición de la y-ésima variable en el espacio de factores, asumiendo de que las variables están agrupadas en clústeres que no se superponen o en rotaciones ortogonales a estructuras simples correspondiendo a una rotación rígida de las coordenadas de los ejes, tales que los ejes después de la rotación pasen cercamente a los clústeres, pasen tan cerca de los clústeres como sea posible. Una rotación oblicua a una estructura simple corresponde a una rotación no rígida del sistema de coordenadas, tales que los ejes de rotación que ya no son perpendiculares pasan cerca a través de los clústeres. Una rotación oblicua busca que se exprese cada variable en términos de los factores de menor número, preferiblemente un solo factor. Rotaciones oblicuas se discuten en varias fuentes y ahí nos dan 2 bibliografías, pero no se van a buscar en este libro. No se va a hablar más de estas rotaciones oblicuas.
Bueno, y eso es lo del día de hoy, la sección 9.4. Este era el objetivo para el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Ninguna de mi parte, gracias, buen día. Buen día, Roselia. Bueno, pues nos quedamos hasta acá y nos vemos el martes a las 10:30. Pasen buen día y pues nos vemos el martes. Gracias, Lick. Feliz día. Gracias, Juan.